Hoy entenderemos por qué el don de lenguas no está vigente. En la doctrina cristiana, el don de lenguas es una atribución otorgada a una persona de forma sobrenatural por el Espíritu Santo y se refiere a la destreza de hablar cualquier idioma humano que la persona no conoce, y su finalidad es alabar sublimemente o interceder correctamente por alguien más, y puede ser acompañado de la habilidad para interpretar otros idiomas. Pero ojo, idiomas humanos, entiéndase. Primera los Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahí está hablando de los dones que otorga el Espíritu Santo. Claro que es lógico pensar que una habilidad transmitida por el Espíritu de Dios debía tener una buena finalidad. ¿Cuál era entonces el propósito del don de lenguas en tiempos bíblicos? Vamos a verlo. Primera los Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a los cristianos de Corinto, entre quienes algunos aparentemente hablaban otros idiomas, que el propósito del don de hablar otros idiomas era servir de señal a los incrédulos, es decir, a los no cristianos, a quienes no pertenecían a la religión cristiana, porque al igual que otras manifestaciones del Espíritu, el don de hablar otros idiomas demostraba que la recién formada congregación cristiana contaba con el respaldo divino, ya que los dones del Espíritu permitían que las personas que buscaban la verdad reconocieran cuál era ahora el pueblo escogido por Dios, es decir, era una señal del respaldo divino. Así que parece que el don de lenguas era una advertencia para los judíos de que Dios iba a juzgar a Israel por rechazar a Jesucristo como Mesías. Por tanto, cuando Dios juzgó a Israel con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, el don de lenguas dejaría de servir para su propósito establecido. Y hay que destacar que la Escritura no menciona que Jesús o los profetas del Antiguo Testamento hablaran otros idiomas. Así que se deduce que el don debía de tener algún otro propósito para que los discípulos de Cristo lo recibieran. Y mientras que algunas denominaciones cristianas creen que el don de lenguas está vigente en la actualidad y lo explotan, atribuyéndose más a una habilidad de quienes las practican que a un don de Dios, otras denominaciones, en cambio, basadas en esa misma primera carta, consideran que el don cesó tras la muerte de los apóstoles en el primer siglo. Ahora, el don también fue usado como medio para propagar las buenas nuevas de la salvación. Mateo 10:6 nos dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, o sea Jesús, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al principio de su ministerio, Jesús les ordenó a sus seguidores que predicaran el mensaje del reino de Dios únicamente a los judíos, y no era necesario saber otro idioma, pues todos hablaban lo mismo. Por tal razón, los discípulos de Cristo rara vez habían tenido que andar por lugares que no fueran habitados principalmente por judíos, pero eso iba a cambiar muy pronto. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No había pasado mucho tiempo de su muerte y resurrección en el año 33, cuando Jesús les mandó a sus seguidores que hicieran discípulos de gente de todas las naciones. Y en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Además, les dijo que serían testigos suyos hasta lo último de la tierra. Para difundir las buenas nuevas, o sea, su evangelio en todo el mundo, era necesario hablar otros idiomas aparte del hebreo. Hechos 4:13.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La mayoría de sus primeros discípulos eran gente ignorante, era gente del vulgo. Eso es lo que literalmente enseña este texto. Entonces no era posible que fueran a predicar a otras partes si los idiomas eran desconocidos para ellos. Pero fue entonces que gracias al Espíritu Santo que algunos de ellos fueron capaces de hablar con fluidez idiomas desconocidos para ellos y que nunca habían aprendido. Es más, tal vez ni siquiera escuchado. Así que aquí vimos dos objetivos importantes del por qué era el don de lenguas. El número 1 era una señal de que los primeros cristianos que contaban con la aprobación divina. Y 2, que era un medio efectivo para llevar a cabo la encomienda de evangelizar a la gente de todas las naciones. Hechos 2:1-8. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El primero de estos sucesos, ya vimos, ocurrió en Jerusalén, pocas semanas después de la muerte de Cristo, durante la fiesta de Pentecostés en el año 33. Y vemos que sucedió cuando los apóstoles salieron y dieron a conocer el evangelio a las multitudes. La Biblia explica que en aquel tiempo Dios les concedió a algunos hombres la capacidad de hablar en idiomas que no conocían. Aquel día los discípulos de Jesús se llenaron, dice el texto, del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Y los visitantes procedentes de tierras lejanas quedaron atónitos, perplejos, se asombraban. Pues, como dice el texto, cada uno los oía hablar en su propio lenguaje, es decir, en su propio idioma, que es lo que significa literalmente la palabra lenguas. Y es en este pasaje en el que algunas denominaciones cristianas apoyan este don. Un apunte nada más para que sepan. Si ustedes observan, el texto dice se llenaron. Y eso es porque recuerden que ellos ya habían recibido el Espíritu Santo cuando Jesús se les apareció, y eso nos lo relata Juan 20:22, que nos dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea, los apóstoles ya tenían el Espíritu Santo. Lo que sucedió en Pentecostés fue que se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. O sea, el tan desdibujado actualmente don de lenguas es hablar en un idioma que una persona no conoce con la finalidad de ministrar a alguien que habla ese idioma. Por ejemplo, si en alguna congregación hay un alemán que no entiende el español, pero hay una persona que es usada por Dios y le da el don de hablar el alemán, le ministra y la persona entiende. Eso fue precisamente lo que sucedió con los apóstoles. Dios les dio el don de hablar en el idioma de cada uno de los que lo escuchaban. Por eso ellos se maravillaron cuando los oían y pensaron que estaban ebrios, borrachos, pues no se explicaban cómo era posible que los estuvieran entendiendo. Entonces, todas las jerigonzas o lenguajes extraños que escuchamos hablar entre comillas como don de lenguas entre comillas, no son más que una mentira más del enemigo que quiere confundir a los verdaderos hijos de Dios que sí estudiamos las Escrituras. En 1 Corintios, los capítulos 12 al 14, es Pablo hablando de dones milagrosos y comenta en 1 Corintios 14:6. Ahora pues, hermano, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que hablar otro idioma es de mucho valor para quien escucha el mensaje de Dios en su propio idioma, pero no sirve para los demás.
a menos que sea interpretado o traducido, como se acostumbra a veces en las congregaciones cuando nos visita algún americano. Generalmente eso es lo que sucede, que viene algún gringo y pues no toda la congregación sabe hablar inglés, entonces se necesita de un intérprete o un traductor. Y si hay una persona a quien el Espíritu Santo le plazca dar el don de entender los idiomas, podría entender lo que la persona que habla en otro idioma está diciendo, aunque no lo haya estudiado antes, y entonces podría decirlo a los demás para que todos lo pudieran entender. Sin embargo, fíjense, 1 Corintios 14, 18 al 19 nos dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Es Pablo hablando, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Esta es la conclusión de Pablo en cuanto a las lenguas que no pueden ser interpretadas. Él dice que es mejor hablar 5 palabras, que todos lo entiendan y sean edificados, a hablar muchos idiomas y que nadie entienda y pues se quede en la luna. Y además, 1 Corintios 13:8 dice claramente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Este pasaje significa que el famoso don de lenguas que dicen tener muchos ha cesado. ¿Qué creen? Ya no está vigente para la iglesia. 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, también allí intentó regular el procedimiento de hablar distintas lenguas, ¿sí? O sea, Pablo trató de regularlo. Ahora, suponiendo sin conceder que estuviera activo en la iglesia de hoy, debería ser en todo caso conforme lo ordena la Escritura. Es decir, hay pasos que tenemos que seguir. Vamos a 1 Corintios 14:10. Es el primer paso. Dice: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, para empezar tendría que ser un idioma real, un idioma de hombres, ¿sí? No me salgan con que están hablando espiritualmente, que en el espíritu y que son lenguas angelicales, porque para eso tendrían que ser ángeles y no lo son. Segundo, Hechos 2 del 6 al 12. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Su principal propósito sería el hablar la palabra de Dios con una persona que no hablase el idioma en que se está predicando. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el texto. 1 Corintios 14, 27 al 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Este texto habla de orden. Enseña que debería de ser conforme lo manda el Señor a través del apóstol Pablo, porque luego se junta todo el grite y hablando cosas que ni ellos mismos saben. O sea, a veces se ve a las personas que se están esforzando porque a fuerza tienen que tener el don de lenguas. Por favor, digo, hay que estudiar la Biblia para poder entender las cosas. 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Este texto habla lo principal, la obediencia y el orden, porque nadie que se diga hijo de Dios puede desestimar sus mandamientos y hacer las cosas como quiere. Es un hecho que Dios puede dar a cualquier persona el don de hablar idiomas sin haberlos estudiado antes, pues con el fin de facilitar el entendimiento con otra persona que hable otro idioma. Pero tenemos que entender que no es porque se haga acepción de personas, sino porque el Espíritu Santo es soberanamente libre para darlos a quien a Él le plazca. ¿O no lo dice así 1 Corintios 12:11?
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso cuando escucho a alguien hablar de esto u oigo a alguien diciendo incoherencias, pienso y me imagino lo valioso que sería si en lugar de ir a la escuela y pagar porque nos enseñaran otro idioma, se nos diera instantáneamente por el Espíritu Santo. Pero oh, decepción, parece que Dios ya no está haciendo eso. Ya no se hablan idiomas de la manera que ocurría cuando inició la iglesia primitiva. Pero hay todavía algo mucho más grave que el que ya no se dé ese don. Y es que la gran mayoría de creyentes que afirman tenerlo, que afirman hablar otros idiomas, entre comillas, sin haber estudiado, no lo hacen de acuerdo con las escrituras mencionadas anteriormente. No hablan idiomas humanos. Ellos hablan idiomas, pues yo no sé dónde los sacarán, pero humanos no son. Esto nos lleva a concluir, repito, que el don de lenguas ha cesado, o que al menos es muy raro en el plan de Dios para la iglesia de hoy. Tampoco entiendo que si el don de lenguas es un don espiritual, ¿por qué muchas de las personas que dicen tenerlo llevan vidas inmorales? ¿Por qué no cambian su manera de vivir? Sinceramente, yo no creo que el Espíritu Santo de alguien que no ha nacido de nuevo un don tan maravilloso como pudo haber sido por lo que representaba para los primeros cristianos el don de hablar idiomas diferentes. En caso que lo hubiera, que no lo hay, cumpliría los mismos objetivos que al principio y sería una señal del respaldo divino para la iglesia. Es muy simple. Supongamos que tenemos una tienda y deseamos que la gente sepa todo lo que hay en existencia para su venta. En mi caso, lo primero que haría es poner anuncios por todo el local para que quien lo visite se dé cuenta de lo que tengo y pueda comprar. Bueno, pues según el relato bíblico en Hechos 2 del 5 al 6 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gracias a ellos, ¿sí?, a que mostraron el don, aquel día unas 3,000 almas fueron añadidas a la congregación cristiana. Pero ahora, contrariamente a esa enseñanza, quienes son aseguran tener el don solo lo manifiestan dentro del edificio de su iglesia, donde todos, entre comillas esto, están en el mismo espíritu, que por cierto no dicen qué espíritu es. Y entonces, ¿cómo se puede cumplir el propósito que sirva como una señal para que todo el que le conozca sepa que es parte de la iglesia verdadera? Sencillo. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque es una mentira más de las que se han propagado como verdades. Es mentira que el don de lenguas esté vigente y quienes lo practican solo hacen ruidos extraños, no hilan frases coherentes, es más, ni siquiera dicen palabras. Y que no salgan con que están hablando en el espíritu o están hablando lenguas angélicas, porque ya les dije, tendrían que ser ángeles para que pudiera hacer eso. Gálatas 5 del 17 al 21. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En este texto dice la Escritura que las obras de la carne obstaculizan que el Espíritu Santo actúe libremente, y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿creen ustedes que el Espíritu Santo conceda un don tan importante a personas que sean gente de conducta dudosa? Si Dios está diciendo a quienes practican esos actos que su palabra condena, que no heredarán su reino, por lo tanto sus dones tampoco, Dios jamás nos mandaría una señal equivocada a seguir. Ahora, ¿ustedes creen que sea un medio necesario para difundir las buenas nuevas?
porque ya vimos que el don de lenguas del siglo I también sirvió como medio para proclamar las buenas nuevas a personas que hablaban otros idiomas, ya que quienes los visitaban Jerusalén en la fiesta de Pentecostés iban de diferentes países, y cuando los discípulos les hablaron por obra del Espíritu Santo a cada uno en su idioma, ellos les comprendían a la perfección. En cambio, como ya les dije, quienes en la actualidad dicen hablar en lenguas, suelen articular sonidos, digamos, totalmente incomprensibles, porque esa es la verdad. Entonces, evidentemente la práctica moderna de hablar en lenguas difiere por completo del don del Espíritu Santo, de hablar otros idiomas. O sea, difiere por completo de aquellos cristianos, de aquel don que recibieron los cristianos del primer siglo. Es más, no existen pruebas de que alguien haya recibido esta habilidad sobrenatural después que los apóstoles murieron. Claro que a quienes leemos y estudiamos la Biblia no nos toma por sorpresa, pues hablando de los dones del Espíritu, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Sea que haya lenguas, cesarán. Y si queremos saber a quienes concede Dios su Espíritu hoy o a quienes demuestran tener el Espíritu Santo, bueno, pues Jesús sabía que el don de lenguas cesaría no mucho después de formarse la congregación cristiana. Por eso, poco antes de morir, habló de una señal que siempre identificaría a los cristianos verdaderos. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Lo que es más, 1 Corintios 13:8 dice que los dones del Espíritu cesarían, pero también afirma que el amor nunca cambia, nunca falla, nunca deja de ser. Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De hecho, el amor es la primera de las 9 virtudes a las que la Biblia llama el fruto del Espíritu de Dios. Por lo tanto, los que en realidad tienen el Espíritu Santo y obviamente el respaldo divino son quienes se aman de verdad. Además, la tercera virtud que produce el Espíritu Santo es la paz. De ahí que los verdaderos siervos de Dios se esfuercen por buscar la paz, erradicando de su corazón todo vestigio de fanatismo, racismo y violencia. No olvidemos las palabras de Jesús registradas en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él predijo que sus discípulos recibirían poder y serían testigos suyos, dice, hasta la parte más distante de la tierra. Además, indicó que esta obra continuará hasta el fin del mundo. Por lo tanto, la predicación de las buenas nuevas a todas las naciones también serviría en nuestros días para identificar a quienes poseen el Espíritu Santo. Así que, en su opinión, ¿a cuántos cristianos verdaderos y nacidos de nuevo conocen que manifiesten los aspectos del fruto del Espíritu? ¿Cuántos pastores o cristianos reprenden pecados como la fornicación, la lascivia en viejos sucios, acosando a jovencitas preparatorianas, la doble moral de los miembros que sirven de cómplices del pecado y expulsan de sus congregaciones al individuo que los comete y no se arrepiente? 1 Corintios 5:5, 7 y 13. Hablando de un caso de inmoralidad juzgado por Pablo, él dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando dice se ha entregado a Satanás, se está refiriendo que sea desechado de la congregación, o sea, que se le saque de la congregación. Y el 6 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y el 13 dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y por último, ¿quiénes están proclamando por todo el planeta que el reino de Dios es la única esperanza para la humanidad? Como enseña Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Creo que todos hemos aprendido bastante como para no dudar en decir quién encaja con la descripción bíblica de quienes realmente tienen el Espíritu Santo y quiénes son los que de verdad cuentan con el apoyo de Dios.
El Señor nos bendiga y nos guarde, nos ayude a saber discernir para no equivocarnos al aceptar como ciertas doctrinas falsas, porque Dios nos llama a proclamar su verdad, al mismo Señor Jesucristo, quien es la palabra, pero quien también respalda la palabra, es decir, la Escritura. Así que los que dicen tenerlo ya dejen de engañarse a sí mismos y engañar a los demás, porque el don de lenguas no ha vuelto, no está vigente, no existe. Amén. También puedes buscarme en YouTube como la Sierva de Jesucristo. Si te gustó, dale like y suscríbete y haz clic sobre mi nombre para que me sigas escuchando. Hasta la próxima, cuando volveremos a escuchar lo que dice el Señor.